Veracruz, México, 1793. Una de las haciendas más prósperas del Virreinato de Nueva España. Miles de acres de caña de azúcar trabajados por cientos de esclavos africanos traídos a través del puerto de Veracruz, uno de los centros más importantes del comercio de esclavos en el Imperio Español. Y en la casa grande de esta hacienda vivía una de las mujeres más poderosas y controvertidas de la región, doña Isabel de Mendoza y Cervantes, conocida como la baronesa de Veracruz. Título que técnicamente no tenía derecho a usar, pero que adoptó después de la muerte de su esposo, el barón don Fernando de Cervantes, quien había muerto 5 años antes dejándola como única heredera de una fortuna masiva. Isabel tenía 32 años en 1793. Era viuda, rica, hermosa según los estándares de la época, y absolutamente poderosa dentro de los confines de su hacienda y en la sociedad colonial de Veracruz. Y también era mujer atrapada en sistema que simultáneamente le daba poder sobre cientos de personas esclavizadas, pero que la confinaba en jaula dorada de expectativas sociales sobre viudas ricas de su clase. Se esperaba que permaneciera casta, que eventualmente se casara de nuevo con hombre apropiado elegido por su familia, que manejara la hacienda a través de administradores masculinos, que viviera vida de piedad y reclusión apropiada para viuda de su estatus. Pero Isabel no hizo nada de eso. En cambio, manejó la hacienda directamente con mano de hierro. Rechazó múltiples propuestas de matrimonio de hombres que claramente solo querían su fortuna. Y en 1792, comenzó relación secreta con uno de los hombres esclavizados en su propia hacienda. Su nombre era Tomás. Africano traído de región que ahora es Ghana cuando era adolescente, vendido en mercado de esclavos de Veracruz, comprado por esposo de Isabel años antes. Para 1792, Tomás tenía aproximadamente 28 años. Era conocido en toda la hacienda como el hombre más fuerte físicamente, capaz de cortar más caña en día que cualquier otro trabajador. Era también conocido por su inteligencia, por haber aprendido español rápidamente, por entender no solo trabajo físico, sino logística de operación de hacienda. Y era conocido por su belleza física. Alto, musculoso, con presencia que era imposible ignorar. Y entre 1792 y 1793, Isabel y Tomás desarrollaron relación que comenzó como atracción imposible de resistir y que se transformó en algo mucho más profundo y más peligroso para ambos. Y en verano de 1793, Isabel descubrió que estaba embarazada. Embarazada del hijo de hombre que legalmente poseía como propiedad. Y lo que sucedió después, las decisiones que tomó, la forma en que su romance con Tomás terminó, es una de las historias más trágicas, más complejas, más reveladoras sobre raza, clase, poder y amor en México colonial. Porque esta no es historia de romance que supera todas las barreras. Es historia que expone realidades brutales de sistema de esclavitud y de casta que hacían amor real, entre ama blanca y esclavo negro, no solo escandaloso, sino literalmente imposible de sostener dentro de estructura social de la época. Hoy voy a contarte la historia completa de la baronesa de Veracruz y Tomás. Una historia que fue deliberadamente borrada de registros históricos oficiales. Una historia que solo sobrevive en fragmentos de cartas, en testimonios de esclavos recolectados siglos después, en registros de iglesia que revelan verdades que familias poderosas intentaron ocultar. Esta es historia de amor, de poder, de tragedia y de imposibilidad. Y revela verdades profundas sobre México colonial que todavía resuenan hoy. Para entender esta historia completamente, necesitas entender el Veracruz de finales del siglo XVIII y el sistema de castas raciales que estructuraba completamente la sociedad colonial mexicana. Porque sin ese contexto, es imposible comprender las fuerzas que actuaban sobre Isabel y Tomás, las imposibilidades que enfrentaban, las decisiones que tomaron. Veracruz en 1790 era uno de los puertos más importantes del Imperio Español en las Américas. Era punto de entrada para esclavos africanos destinados a toda Nueva España. Era punto de salida para plata mexicana enviada a España. Era ciudad cosmopolita por estándares coloniales con población increíblemente diversa, españoles peninsulares nacidos en España, criollos blancos nacidos en México, mestizos de mezcla española e indígena, mulatos de mezcla española y africana,
zambos de mezcla indígena y africana, indígenas y africanos esclavizados. Y esta diversidad racial estaba rigurosamente organizada a través del sistema de castas. Era jerarquía legal y social que determinaba todo sobre tu vida basándose en tu raza y linaje. En la cima estaban los españoles peninsulares. Debajo, los criollos blancos. Y luego descendiendo a través de 16 categorías diferentes de mezclas raciales, cada una con su propio nombre, sus propias restricciones legales, sus propias posibilidades y limitaciones. Y en el fondo absoluto de esta jerarquía, estaban los africanos esclavizados. Ni siquiera eran considerados parte del sistema de castas, porque no eran considerados completamente humanos bajo ley. Eran propiedad. Mercancía. Podían ser comprados, vendidos, heredados, castigados sin límite legal real. Y las relaciones sexuales entre castas eran simultáneamente comunes y oficialmente condenadas. Era común porque hombres blancos de clase alta rutinariamente violaban o tenían relaciones con mujeres indígenas, mestizas, mulatas o esclavizadas. Y los niños resultantes eran clasificados en sistema de castas basándose en mezcla racial de padres. Pero relaciones donde mujer blanca de clase alta estaba involucrada con hombre de casta inferior, particularmente con hombre africano o de descendencia africana, eran absolutamente escandalosas. Eran vistas como traición a raza, como contaminación de pureza de sangre, como inversión inaceptable de jerarquía natural. Entonces lo que Isabel estaba haciendo al involucrarse con Tomás no era simplemente romance secreto. Era violación masiva de todo el orden social que sostenía su mundo. La hacienda de los Cervantes había sido establecida en 1750 por abuelo del esposo de Isabel. Para 1790 era una de las productoras de azúcar más exitosas de región de Veracruz. Tenía más de 300 esclavos africanos y afrodescendientes trabajando en condiciones brutales en campos de caña y en Trapiche, el molino donde caña era procesada en azúcar. El esposo de Isabel, don Fernando, había muerto en 1788 de fiebre amarilla, enfermedad endémica en Veracruz. Había dejado todo a Isabel porque no habían tenido hijos después de 8 años de matrimonio. Y según testamento, si Isabel se casaba de nuevo, su nuevo esposo controlaría la propiedad. Pero si permanecía viuda, ella mantenía control completo. Entonces Isabel, quien había descubierto que disfrutaba el poder de manejar Hacienda, decidió permanecer viuda. Esto causó fricción masiva con familia de su esposo fallecido, quienes pensaban que Isabel debería ceder control a administradores masculinos de la familia. Y causó escándalo en sociedad de Veracruz porque viuda rica y joven que manejaba negocios directamente era vista como impropia, como no femenina, como potencialmente peligrosa. Pero Isabel era mujer de voluntad extraordinaria. Había sido criada en familia criolla rica de Ciudad de México. Había recibido educación inusualmente extensa para mujer de su época, incluyendo instrucción en administración de haciendas por su padre que no había tenido hijos varones. Y cuando fue casada con don Fernando a edad de 19 años, había esperado que su educación sería desperdiciada en vida de esposa decorativa. Pero después de su muerte, finalmente tuvo oportunidad de usar lo que había aprendido. Y resultó ser administradora extremadamente competente. Bajo su gestión directa, la producción de azúcar de la hacienda aumentó. Implementó nuevos métodos de cultivo que había leído en tratados agrícolas importados de Europa. Negoció precios mejores para su azúcar en mercado de Veracruz. Y manejó a los más de 300 esclavos con combinación de eficiencia brutal y ocasionalmente, de manera que otros hacendados consideraban demasiado blanda, pequeñas concesiones que mejoraban marginalmente sus vidas. Porque Isabel era compleja. Por un lado, era beneficiaria y perpetuadora de sistema de esclavitud. Poseía seres humanos. Los explotaba económicamente. Permitía castigos brutales, cuando consideraba necesario para mantener orden. Por otro lado, ocasionalmente mostraba vestigios de humanidad que sistema intentaba erradicar. Permitía que esclavos mantuvieran pequeños jardines para cultivar comida propia,
permitía matrimonios entre esclavos cuando muchos hacendados los prohibían, ocasionalmente manumitía a esclavos ancianos que ya no podían trabajar en lugar de simplemente dejarlos morir. No era ángel de misericordia. Pero tampoco era demonio puro. Era mujer navegando sistema profundamente inmoral de manera que le permitía mantener su poder mientras ocasionalmente respondía a impulsos de humanidad básica. Y Tomás había capturado su atención desde que su esposo lo había comprado en 1785. Había algo en su presencia, en su inteligencia visible, en la forma en que llevaba su cuerpo a pesar de ser propiedad de otra persona, que había intrigado a Isabel incluso cuando su esposo estaba vivo. Después de la muerte de Fernando, Isabel comenzó a involucrarse más directamente en gestión diaria de la hacienda. Y eso significaba interacciones más frecuentes con capataces y con algunos de los esclavos que tenían roles de liderazgo entre población esclavizada. Y Tomás, debido a su fortaleza y su inteligencia, había sido puesto en posición de algo así como líder informal entre los trabajadores de campo. Entonces Isabel y Tomás comenzaron a tener interacciones regulares. Ella dando órdenes sobre trabajo a realizarse. Él reportando sobre progreso, sobre problemas, sobre necesidades de trabajadores. Y en estas interacciones, desarrollaron algo que ninguno de los dos podía permitirse reconocer inicialmente: respeto mutuo. Isabel reconocía que Tomás entendía trabajo de hacienda de maneras que muchos de sus capataces blancos no. Que podía resolver problemas eficientemente. Que tenía autoridad natural, entre otros esclavos, que no venía de violencia, sino de respeto genuino. Y Tomás, aunque cauteloso, reconocía que Isabel era más inteligente y más capaz que mayoría de hombres blancos que había conocido. Que tomaba decisiones basadas en lógica más que en capricho. Que ocasionalmente mostraba chispas de reconocer humanidad de personas que poseía. Y durante 1791 y principios de 1792, este respeto mutuo comenzó a transformarse en algo más peligroso: atracción. Isabel era consciente de físico de Tomás de maneras que sabía eran completamente inapropiadas. Tomás era consciente de Isabel como mujer, no solo como ama, de maneras que sabía eran potencialmente fatales si eran detectadas. Y en algún punto en 1792, la atracción que ambos habían estado suprimiendo se manifestó. Los detalles exactos de cómo comenzó su relación física no están completamente documentados. Pero según fragmentos de cartas de Isabel que fueron descubiertas siglos después, parece que Isabel tomó iniciativa. La había llamado a la casa grande tarde una noche con pretexto de discutir problema con uno de los trapiches. Y cuando estaban solos, cuando puertas estaban cerradas, cuando no había testigos, había cruzado distancia entre ellos. Había tocado su brazo. Había mirado sus ojos buscando señal de que lo que sentía era recíproco. Y Tomás, en momento que probablemente había ensayado mentalmente 1000 veces sabiendo podría significar su muerte, había respondido. Y comenzó relación que duró aproximadamente año. Relación que era conducida en secreto absoluto, en momentos robados tarde-noche cuando resto de hacienda dormía. Isabel arreglaba razones para que Tomás viniera a casa grande. Tomás navegaba peligro masivo cada vez que cruzaba umbral, sabiendo que si eran descubiertos, él sería ejecutado y ella sería destruida socialmente. Y según las cartas de Isabel, lo que comenzó como atracción física se transformó en algo mucho más profundo. Se enamoraron. Genuinamente. En circunstancias donde amor real era legalmente imposible, socialmente catastrófico y prácticamente insostenible. Se enamoraron. Isabel escribió en carta a amiga de confianza en Ciudad de México, carta que fue preservada y descubierta en archivo en 1960s, he encontrado en él lo que nunca encontré en hombre de mi propia clase. Inteligencia sin arrogancia. Fortaleza sin brutalidad. Ternura que no es debilidad. Y cuando estamos juntos, por esos momentos robados, me permito olvidar todo lo que nos separa. Me permito imaginar mundo donde podríamos simplemente ser dos personas que se aman. Pero sé que ese mundo no existe. Y sé que esto no puede continuar. Pero todavía no puedo detenerlo. Y Tomás,
Según testimonios orales recolectados de descendientes de esclavos de la hacienda en 1800 sentía amor genuino por Isabel pero también conflicto masivo. Porque amaba a mujer que lo poseía legalmente. Amaba a mujer cuya riqueza y poder venían directamente de su esclavitud y de esclavitud de cientos de otros. No podía escapar esa contradicción. Y sabía que su relación era fundamentalmente desequilibrada por poder masivo que ella tenía sobre él. Entonces era amor real, pero amor imposible. Amor que existía en burbu secreta pero que no podía nunca ser reconocido públicamente, que no podía nunca convertirse en partnership real, que estaba condenado desde su inicio. Y en verano de 1793, Isabel descubrió que estaba embarazada. Y todo cambió. Cuando Isabel confirmó su embarazo con médico de confianza en Veracruz, pagándole suma masiva para su silencio, inmediatamente entendió gravedad de situación. Porque embarazo de viuda que supuestamente vivía en castidad apropiada ya sería escándalo. Pero embarazo cuyo padre era esclavo africano, sería catástrofe que destruiría no solo su reputación sino potencialmente su vida y definitivamente la vida de Tomás y del niño. Bajo sistema de castas, niño nacido de madre blanca y padre africano sería clasificado como mulato. Y aunque técnicamente sería libre porque seguía estatus de madre bajo ley española, sería marcado para siempre como producto de unión prohibida. Sería evidencia viviente de transgresión masiva de Isabel. Y nunca podría heredar propiedad de Isabel legalmente porque hijos ilegítimos, particularmente de uniones interraciales tan escandalosas, eran excluidos de herencia. Y reacción de familia de Isabel, de iglesia, de autoridades coloniales, sería devastadora. En mejor caso, Isabel sería forzada a convento por resto de su vida, despojada de su propiedad que pasaría a parientes masculinos. En peor caso, tanto Isabel como Tomás podrían enfrentar cargos criminales. Tomás casi ciertamente sería ejecutado. Isabel podría ser encarcelada o exiliada. Entonces Isabel enfrentó decisión imposible. Y las opciones que consideró, según sus cartas, revelan tanto su desesperación como las limitaciones brutales de su situación. Opción 1. Intentar terminar embarazo. Aborto era ilegal y considerado pecado mortal por Iglesia Católica. Pero era practicado secretamente, particularmente entre mujeres de clase alta que necesitaban eliminar evidencia de embarazos inconvenientes. Isabel conocía curanderas que podían proporcionar hierbas. Pero aborto también era peligroso, frecuentemente resultando en infección o muerte de madre. Opción 2. Retirarse de sociedad con excusa de enfermedad, dar a luz en secreto, y dar al niño para crianza por familia de esclavos en hacienda, escondiéndolo a plena vista entre cientos de otros niños esclavizados y de descendencia africana. Esto preservaría reputación de Isabel pero significaría renunciar completamente a hijo, nunca poder reconocerlo públicamente. Opción 3. Casarse rápidamente con algún hombre dispuesto y reclamar que niño era de esposo. Pero encontrar hombre dispuesto a casarse con viuda embarazada sin preguntas sería casi imposible. Y Timín sería sospechoso. Opción 4. Huir. Dejar todo, tomar a Tomás, intentar escapar al lugar donde no fueran conocidos, tal vez al norte hacia territorios menos controlados, o a Cuba, e intentar comenzar vida nueva. Pero esto significaría abandonar toda riqueza y posición de Isabel. Y como mujer blanca viajando con hombre negro, serían extremadamente conspicuos. Probabilidad de escape exitoso era casi cero. Y había opción 5, opción que Isabel consideró pero que finalmente rechazó como demasiado peligrosa. Liberar a Tomás oficialmente, darle recursos, y enviarle lejos antes de que embarazo fuera visible, protegiéndolo de consecuencias pero perdiendo tanto a él como a hijo. Isabel agonizó sobre estas opciones durante semanas. Y durante ese tiempo, compartió verdad con Tomás. Y según testimonios orales, Tomás quería opción 4, huir juntos. Estaba dispuesto a arriesgar captura, a arriesgar muerte, si significaba posibilidad de vida juntos y de criar a su hijo. Pero Isabel, aunque lo amaba, no podía abandonar todo. No podía dejar su posición, su poder, su riqueza. No para vida de fugitiva donde probablemente serían capturados,
y donde él sería ejecutado, y ella humillada públicamente de todas formas. Entonces rechazó esa opción. Y finalmente, Isabel tomó decisión que combina elementos de varias opciones de manera que pensó protegería a todos pero que resultó en tragedia. Decidió que se retiraría de sociedad con excusa de enfermedad seria. Daría a luz en secreto en Hacienda con ayuda de partera de confianza. Daría al niño para crianza por familia de esclavos, específicamente escogió a María, mujer esclavizada que había dado a luz recientemente y que podría amamantar. Y le daría al niño ventajas secretas, mejor alimentación, eventualmente educación, posibilidad de manumisión cuando fuera adulto. Y en cuanto a Tomás, Isabel tomó decisión que pensó era protectora pero que Tomás vivió como traición. Decidió venderlo. No a comprador brutal o a condiciones horribles, sino a hacendado en Oaxaca, lejos de Veracruz, que tenía reputación de tratar esclavos algo mejor. Le pagaría precio alto, asegurando que Tomás sería valorado. Y secretamente enviaría dinero periódicamente para eventualmente comprar libertad de Tomás después de años. La lógica de Isabel era que con Tomás lejos, no habría riesgo de que relación fuera descubierta. No habría tentación de continuar viendo. Y eventualmente, cuando situación se calmara, cuando niño fuera mayor, tal vez podrían reunirse de alguna manera. Pero para Tomás, esto era traición absoluta. Porque reveló verdad que él había estado tratando de negar. Que a pesar del amor que compartían, Isabel valoraba su posición social más que a él. Que cuando vino presión real, ella elegiría preservar su mundo sobre estar con él. Que amor entre ama y esclavo, era fundamentalmente desequilibrado porque uno siempre tenía poder de vender al otro. Según testimonios, cuando Isabel le informó de su decisión, Tomás la confrontó con furia y dolor que nunca había mostrado antes. Le dijo que preferiría morir intentando escapar juntos que ser vendido como ganado de nuevo. Que ella estaba demostrando que todo lo que habían compartido era ilusión porque amor real requiere ver al otro como igual. Y ella claramente nunca lo había visto como igual si podía venderlo. E Isabel, según su propia carta, quedó destrozada por su respuesta pero mantuvo su decisión. Porque en su mente, estaba haciendo elección práctica que los protegería a todos. No podía ver, o no quería ver, que desde perspectiva de Tomás, estaba ejercitando precisamente el poder de propiedad que hacía su amor imposible desde el principio. Y en septiembre de 1793, Tomás fue vendido y transportado a Oaxaca. Fue separado de mujer que amaba, de hijo que nunca conocería, de vida que había construido en Hacienda de Veracruz. Y según relatos de esclavos que viajaron con él, pasó viaje en silencio absoluto, roto de maneras que iban más allá de lo físico. E Isabel se retiró a Hacienda con anuncio público de que estaba sufriendo enfermedad prolongada y necesitaba reclusión. Y en enero de 1794, dio a luz a niño. Niño saludable, fuerte, con piel que era más clara que la de Tomás pero más oscura que la de Isabel, con rasgos que mezclaban ambos. Y como había planeado, dio al niño a María para crianza. El niño fue registrado en libros de Hacienda simplemente como José, hijo de María, esclava. No había mención de padre. Y definitivamente no había mención de madre real. Y aquí es donde historia toma giros que Isabel no había anticipado, y que revelan cómo incluso sus planes cuidadosos no podían controlar todas las consecuencias de sus acciones. Primero, aunque Isabel había planeado mantener distancia emocional del niño, no pudo. Encontraba razones para estar cerca de donde vivía con María. Observaba desde distancia. Y a medida que niño crecía, a medida que comenzaba a caminar y hablar, Isabel sentía dolor masivo de no poder reconocerlo como suyo. Segundo, rumores comenzaron. Porque en Hacienda de 300 personas donde todos se conocían, donde genealogías de cada esclavo eran conocidas, aparición de niño con rasgos que no coincidían completamente con los de María levantó preguntas. Y algunos esclavos más ancianos habían notado cómo Isabel y Tomás se habían mirado, habían sospechado algo. Entonces rumores circulaban en susurros, que José era hijo de la ama, que Tomás había sido enviado lejos porque había violado a ama, narrativa que protegía a Isabel pero demonizaba a Tomás, que niño era producto de pecado terrible.
Y tercero, familia de esposo fallecido de Isabel, que había estado esperando oportunidad de tomar control de Hacienda, comenzó a investigar. Habían escuchado rumores sobre enfermedad de Isabel, sobre su reclusión prolongada. Y comenzaron a sospechar que algo más estaba pasando. En 1795, 2 años después del nacimiento de José, primos del esposo fallecido de Isabel, presentaron petición a autoridades coloniales alegando que Isabel era incapaz de manejar Hacienda apropiadamente debido a inestabilidad mental y moral, y pidiendo que control fuera transferido a ellos como parientes masculinos más cercanos del fallecido. Isabel luchó contra esto legalmente. Pero durante proceso legal, acusaciones más específicas comenzaron a surgir. Alguien, probablemente esclavo que había sido presionado o sobornado por familia rival, testificó sobre relación entre Isabel y Tomás. Sobre embarazo. Sobre niño. Y aunque prueba definitiva era difícil de obtener, daño ya estaba hecho. Isabel estaba siendo investigada por Iglesia por potencial adulterio y por relación con esclavo. Estaba siendo investigada por autoridades coloniales por comportamiento que deshonraba su clase. Y en 1796, Isabel tomó decisión final y desesperada. Acordó ceder control de la hacienda a administradores nombrados por familia de su esposo a cambio de que retiraran todas acusaciones y permitieran que viviera tranquilamente en parte de propiedad con pensión. Y como parte de acuerdo, firmó documento renunciando a cualquier hijo ilegítimo que pudiera tener y declarando que cualquier rumor sobre tales hijos era falso. Era rendición completa. Era Isabel sacrificando todo, su poder, su independencia, su hijo, para preservar último vestigio de respetabilidad y seguridad física. Y José continuó creciendo como esclavo en la hacienda, criado por María, sin saber nunca que mujer blanca que ocasionalmente lo miraba desde distancia con ojos llenos de dolor, era su madre verdadera. ¿Y Tomás? ¿Qué le sucedió a Tomás? Según registros que eventualmente fueron descubiertos, Tomás vivió en hacienda en Oaxaca hasta 1802. Nunca fue liberado como Isabel había prometido secretamente. El dinero que Isabel supuestamente había enviado para su eventual manumisión nunca llegó, probablemente interceptado o nunca enviado una vez que Isabel perdió control de su fortuna. Y en 1802, Tomás murió. Causa de muerte en registros de Hacienda fue listada como enfermedad, pero testimonios orales de otros esclavos sugieren que fue combinación de enfermedad y de espíritu roto. Que nunca se recuperó del dolor de separación, de traición de ser vendido por mujer que amaba, de saber que tenía hijo en algún lugar que nunca conocería. Murió a edad de aproximadamente 38 años, 2 décadas antes de que México finalmente aboliera esclavitud en 1829. Murió sin libertad, sin familia, sin justicia. E Isabel vivió hasta 1818. Pasó últimos 22 años de su vida en reclusión virtual, en parte de hacienda que había una vez controlado completamente. Escribió cartas obsesivamente, muchas de las cuales sobreviven. Cartas llenas de arrepentimiento, de qué hubiera pasado si, de dolor por decisiones que había tomado. En carta de 1810 escribió: «He vivido con fantasma de lo que pude haber tenido. Cada día veo a niño que es ahora joven hombre, que trabaja en campos que una vez fueron míos, que no sabe que comparto su sangre. Y pienso en hombre que amé, que vendí, que traicioné en nombre de preservar mundo que finalmente perdí de todas formas. Y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió preservar mi posición social por pocos años más a costo de perder todo lo que genuinamente importaba? Y respuesta que me atormenta cada noche es no. No valió. Hubiera debido huir con él. Hubiera debido arriesgar todo por amor real. Porque perdí todo de todas formas. Pero perdí la única cosa que importaba primero. Perdí a él». E Isabel murió en 1818, sola, amargada, llena de arrepentimientos. Y fue enterrada en cripta familiar con honores apropiados para mujer de su clase anterior. Y verdad sobre su vida, sobre su amor, sobre su hijo, fue enterrada con ella. Y José, el hijo que nunca pudo reconocer, vivió hasta 1847. Vivió vida completa como esclavo hasta 1829, cuando esclavitud fue abolida en México.
Entonces vivió como hombre libre pobre trabajando tierras que habían una vez pertenecido a su madre. Se casó, tuvo hijos propios. Y según tradición oral en su familia, nunca supo completamente verdad sobre su parentesco. Había rumores, historias susurradas, pero nunca confirmación. La historia de la baronesa de Veracruz y Tomás fue deliberadamente suprimida por siglos. Familia Cervantes destruyó documentos, presionó a Iglesia para selar registros, amenazó a cualquiera que hablara públicamente sobre escándalo. Y por 200 años, historia existió solo como rumor, como leyenda local susurrada pero no documentada. No fue hasta 1960 cuando historiador investigando esclavitud en Veracruz descubrió cartas de Isabel en archivo privado que había sido donado a universidad, que historia comenzó a ser reconstruida con evidencia documental. Y incluso entonces, fue tratada con escepticismo por algunos académicos que no querían creer que mujer de clase alta colonial pudiera genuinamente amar a hombre esclavizado. Pero evidencia es clara. Cartas de Isabel son demasiado detalladas, demasiado emocionalmente crudas para ser fabricación. Registros de Hacienda muestran venta de Tomás precisamente cuando cartas dicen. Registros de bautismo muestran José nacido cuando Isabel dice. Tradiciones orales de descendientes de esclavos de Hacienda preservaron elementos de historia que coinciden con documentación escrita. Y en 2010 pruebas de ADN fueron realizadas en descendientes de José, cuya línea familiar ha sido rastreada, y en descendientes de familia Cervantes. Y confirmaron, José era de hecho descendiente directo de línea Cervantes. Era hijo de Isabel. Entonces historia es verdadera. Y lo que nos dice es profundo y múltiple. Primero, expone realidad de que amor genuino podía existir incluso en contexto de esclavitud, incluso atravesando líneas de raza y clase que sistema intentaba hacer incruzables. Isabel y Tomás genuinamente se amaron. Sus cartas, los testimonios, la evidencia, todo apunta a amor real, no solo lujuria o explotación. Pero segundo, expone que amor solo no es suficiente para superar estructuras de poder. Porque aunque se amaron, Isabel nunca pudo verdaderamente ver a Tomás como igual mientras mantenía poder de venderlo. Y cuando vino crisis, ejercitó ese poder. Y ese ejercicio de poder destruyó su amor tan ciertamente como si lo hubiera matado. Tercero, revela cómo sistema de esclavitud y de castas raciales distorsionaba todo, incluyendo relaciones más íntimas. Convertía amor en imposibilidad. Convertía maternidad en secreto vergonzoso. Convertía hijo en evidencia de crimen. Y forzaba decisiones que eran imposibles, donde todas las opciones llevaban a tragedia. Cuarto, muestra cómo poder patriarcal operaba incluso sobre mujeres de clase alta. Isabel tenía poder masivo sobre esclavos. Pero tenía poder limitado sobre su propia vida en formas críticas. No podía casarse con quien amaba. No podía reconocer a su hijo. No podía retener control de su propiedad, una vez que familia masculina decidió tomar. Entonces estaba simultáneamente opresora y oprimida. Y quinto, la historia nos recuerda que decisiones que tomamos bajo sistemas injustos frecuentemente nos atormentan. Isabel pensó que estaba haciendo elección práctica. Pero vivió el resto de su vida con arrepentimiento devastador. Porque finalmente entendió que había sacrificado lo único genuino y precioso en su vida, amor de Tomás y relación con su hijo, para preservar posición social que terminó perdiendo de todas formas. La historia de la baronesa de Veracruz y Tomás no tiene final feliz. No es historia de amor que conquista todo. Es historia de amor que es destruido por fuerzas de raza, clase y poder que eran demasiado grandes para que dos individuos superaran. Es historia de decisiones imposibles y de arrepentimientos que duran toda la vida. Es historia de hijo que nunca conoció a sus padres verdaderos. Es historia de hombre que murió roto y esclavizado. Es historia de mujer que vivió décadas en tormento de lo que pudo haber sido. Pero merece ser contada. Porque revela verdades sobre México colonial que narrativas oficiales preferían ocultar. Porque honra amor que existió contra todas las probabilidades. Porque nos recuerda costo humano de sistemas de opresión. Y porque nos obliga a confrontar pregunta.
Cuando enfrentamos elección entre amor verdadero y preservar nuestro lugar en sistema injusto, ¿qué elegimos? ¿Y podemos vivir con esa elección?